No estás aquí por azar. Algo en ti, una parte que quizás no sueles escuchar, te ha traído exactamente a este momento. Como si entre el ruido de todos los contenidos disponibles hubiera ocurrido una pequeña conspiración de causalidad para que te detuvieras y prestaras atención. Te lo digo con calma y con urgencia al mismo tiempo. Lo que vas a experimentar a partir de ahora no es una acumulación de datos bonitos, es un proceso vivo diseñado para producir un cambio medible en poco tiempo, un antes y un después, que tu cuerpo pueda reconocer y tu mente no pueda negar. Y sí, estás a punto de recibir un método que hoy mismo puedes aplicar, pero necesito que entiendas algo fundamental desde el principio. Lo verdaderamente valioso, la pieza que convierte un buen intento en resultados, no aparecerá al comienzo. Se reserva para quienes deciden atravesar todo el camino. Quédate, porque al final te entregaré el interruptor que la mayoría ignora y que, una vez activado, hace que el resto del sistema funcione como un circuito cerrado de energía, atención y emoción coherente. Quiero que imagines, sin prisa, la posibilidad de despertar mañana con una sensación que hace tiempo no visitas. Ligereza. No una euforia momentánea, sino esa ligereza profunda que te permite mirar una conversación pendiente sin nudo en la garganta, contestar un mensaje sin miedo al juicio, abrir la agenda y sentir que cada casilla tiene espacio para la vida. Eso no se consigue apretando los dientes ni obligándote a pensar en positivo. Se consigue cambiando el estado desde el que te piensas, te sientes y actúas. Hoy vas a aprender a hacerlo. Y no voy a pedirte fe ciega, voy a pedirte práctica, 10 minutos precisos, aplicados al terminar, capaces de mover piezas que llevaban años inmóviles. Si te quedas, vas a salir con un protocolo simple y potente, y con una forma concreta de medir señales en 7 días. Sueño, claridad, microdecisiones, oportunidades que parecían no existir, y de pronto aparecen como si siempre hubieran estado ahí, esperando a que tú cambiaras de frecuencia para poder verte. Sé que una parte de ti puede estar cansada de promesas, y por eso es importante que distingas desde el inicio la diferencia entre motivación y reprogramación. La motivación es un fuego artificial, brillante, ruidoso y breve. La reprogramación es una brasa silenciosa que, una vez encendida, sostiene la combustión sin estridencias. Lo que haremos aquí es encender esa brasa. Para eso, primero vamos a llevarte fuera del piloto automático que decide por ti el 95% de tu día. Después, vamos a enseñarle a tu cuerpo una emoción que valide la intención correcta. Y finalmente, vamos a cerrar el proceso con una llave que pocas personas usan bien. Una forma de gratitud anticipada que no es un truco mental. Es un estado que el corazón reconoce y al que el cerebro se alinea, hasta que actuar desde ahí se vuelve lo más natural. Nada de esto sirve si se queda en teoría. Por eso te voy a hablar de pasos concretos y de errores previsibles. De qué hacer cuando la duda te asalte. De cómo responder cuando la inercia te empuje hacia lo de siempre. Y cuando llegue el momento, te daré la pieza final que hace que todo se potencie. Piensa en los últimos meses. ¿Cuántas veces te descubriste reaccionando de la misma manera ante el mismo estímulo, aún sabiendo que no te convenía? ¿Cuántas conversaciones evitaste? ¿Cuántos correos retrasaste? ¿Cuántas decisiones pospusiste porque el cuerpo estaba demasiado acostumbrado al sabor del miedo, de la prisa o de la culpa? No es que seas débil. Es que has memorizado una química emocional que se siente verdadera, por repetida, no por útil. Lo que vamos a hacer hoy es darle a tu biología un sabor nuevo, repetirlo lo suficiente como para que lo reconozca, y colocarte en una posición donde la claridad deje de ser una visita esporádica para convertirse en residente. En el camino vas a notar resistencias. La voz que dice, esto no es para mí. La tentación de levantar el teléfono a los 2 minutos, la necesidad de controlar el cómo del resultado. No vamos a pelear con esas fuerzas, vamos a redirigirlas.
Cuando entiendas que tu trabajo no es fabricar el canal por el que llegará tu bien, sino sostener el estado que atrae los canales correctos, una parte enorme de tu ansiedad se disolverá sin lucha. Permíteme adelantarte lo justo para que decidas quedarte. Hoy te llevo a un estado de coherencia en menos de 120 segundos, usando respiración y atención enfocada. Luego vamos a declarar una sola intención en presente, específica y medible a 7 días. Después, vamos a anclar una emoción elevadora, gratitud, alegría serena, plenitud tranquila, hasta que el cuerpo la memorice, y cerraremos con una fórmula breve de rendición activa que apaga la compulsión de control, manteniendo la puerta abierta a lo inesperado. No te preocupes si ahora suena abstracto. Lo voy a desplegar con exactitud, sin tecnicismos innecesarios y con palabras que puedas usar cuando cierres los ojos. Y para que no quede flotando como una promesa hueca, vas a escuchar 2 historias que no piden que creas, solo que observes. Personas que, aplicando 10 minutos diarios durante una semana, cambiaron patrones que arrastraban desde hacía años. No porque el mundo externo fuese de pronto más amable, sino porque su señal interna dejó de emitir ruido y empezó a sostener una frecuencia clara. Puede que te preguntes por qué no compartirlo todo de inmediato. ¿Por qué reservar algo para el final? La razón es simple. Si no pasamos primero por la experiencia de preparar tu atención y tu biología, el dato clave se convierte en decoración mental, un imán potente pegado a una nevera sin corriente. El orden importa, y también la intensidad con la que lo vives. Quiero que cuando recibas la clave final no sea una línea bonita, sino un gatillo que el sistema reconozca y ejecute sin resistencia. Para eso, necesito que permanezcas. Necesito que te concedas este tiempo sin distracciones, que silencies notificaciones, que te sientes con firmeza, que respires y que te escuches. Si te das esa oportunidad, hoy mismo vas a empezar, no mañana, ahora. Imagina por un instante el pequeño milagro de una microacción que mueva un dominó que creías pegado al suelo. Ese correo que postergabas, enviado sin drama. Esa conversación difícil, abordada con una serenidad que sorprende incluso a quien te escucha. Esa decisión pendiente, tomada sin el zumbido constante de ¿y si sale mal? Estas no son coincidencias mágicas. Son la consecuencia natural de un estado interno que deja de mendigar permiso y empieza a emitir una señal consistente. Cuando cambias tu estado, cambias tu criterio. Cuando cambias tu criterio, cambias tus elecciones. Cuando cambias tus elecciones, cambias tus resultados. Y cuando cambias tus resultados, el viejo relato pierde credibilidad y el nuevo se vuelve verosímil. Ese es el ciclo que vamos a iniciar hoy. Y por eso la pieza final es indispensable. Sin ella, la práctica se diluye. Con ella, la práctica se cierra y se sostiene. Antes de avanzar, te pido un compromiso tan sencillo como definitivo. Regálate la totalidad de este proceso. Si al terminar sientes que no hubo valor, apaga y sigue con tu día. Pero si al final, cuando recibas la clave y el protocolo, percibes aunque sea 1 milímetro de apertura, no lo conviertas en un pensamiento bonito que se evapora. Conviértelo en acción. La transformación no negocia con excusas. Se alimenta de decisiones pequeñas hechas en el momento correcto. Y este es el momento correcto. Lo único que necesitas es estar. Estar de veras. Respirar, escuchar, practicar. El resto llega cuando corresponde. Ahora respira una vez más y quédate conmigo. En la siguiente parte vas a entender por qué no es casual que te hayas topado con estas palabras, cómo funciona la resonancia entre lo que atiendes y lo que te encuentra, y de qué manera, cuando alineas pensamiento, emoción y gesto en un mismo vector, la realidad aprende a responderte. Y cuando ese mapa quede claro, cada paso que venga después no solo tendrá sentido, se volverá inevitable. Continuemos. Y precisamente porque has decidido permanecer, ahora vamos a abrir la puerta que te permite comprender por qué no llegaste aquí por casualidad, sino por resonancia.
porque hay un principio sutil que rara vez se explica bien y que, cuando lo interiorizas, te cambia la forma de mirar tu vida. Lo que atiendes se vuelve más real, no porque el mundo exterior cambie primero, sino porque tu sistema nervioso aprende a priorizar señales que confirmen el estado que sostienes, de modo que tu experiencia empieza a organizarse alrededor de aquello a lo que le das energía, atención y emoción. Y eso significa que, si aprendemos a elegir deliberadamente un estado, si lo hacemos hoy, si dejamos de esperar un permiso externo y nos colocamos en el lugar de causa en vez de efecto, la realidad tendrá que reordenarse para no contradecirte sin que tengas que romperte contra ella. Y quiero que sientas esto no como una teoría bonita, sino como una posibilidad práctica que empieza aquí, porque vamos a desmenuzar la mecánica de esa resonancia, para que puedas usarla a tu favor desde esta misma noche. Y, mientras lo hacemos, te voy a pedir algo concreto. Escribe en comentarios, con honestidad radical, ¿cuál es la situación donde más notas que tu atención se te escapa hacia la vieja química del miedo o la duda? ¿Y dónde te comprometes a ensayar la nueva señal durante 7 días? Porque ponerlo en palabras no solo te compromete contigo, también le da a otros la oportunidad de reconocerse, y a este espacio la posibilidad de convertirse en un laboratorio colectivo que empuja hacia arriba. Piensa en la última vez que te sentiste atrapado en una espiral de pensamientos repetidos y observa cómo, casi sin darte cuenta, tu cuerpo empezó a colaborar con ese guión. Respiraste más rápido, frunciste el ceño, apretaste la mandíbula. Quizá te quedaste quieto mirando el teléfono mientras un torbellino de historias te arrastraba. Ese es el piloto automático del que hablamos. Un conjunto de redes neuronales y químicas familiares que se activan por inercia. Pero también recuerda alguna vez en la que una emoción elevadora te cambió el día en minutos, una conversación amorosa, una buena noticia, un momento de belleza que te desarmó, cómo de repente el mundo parecía más amplio. Te atreviste a escribir ese mensaje, viste opciones que antes no existían. Eso es lo mismo que vamos a provocar deliberadamente, solo que sin depender de causas externas, porque si tu estado depende de que el mundo acierte contigo, ya perdiste. Aquí vamos a invertir el orden. Primero el estado, luego la visión, después los pasos, y como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Así que cuando enciendes una emoción elevada, coherente con la intención correcta, no estás jugando a la fantasía. Estás instalando una señal que tu cerebro y tu corazón pueden sincronizar, lo que te permite actuar desde otra presencia y, por tanto, obtener respuestas distintas. Y por eso es importante que te quedes hasta el final, porque allí voy a darte el interruptor, que sella esta coherencia para que no se diluya con la primera objeción mental. Quiero llevarte, con calma, por el mapa que vamos a recorrer, porque entender el mapa no es un capricho intelectual. Es la manera de que tu mente racional le dé permiso a tu cuerpo para soltarse. Y el mapa empieza en un punto sencillo. Tu atención es el timón. Si la dejas a la deriva, el barco gira en círculos alrededor de la vieja isla. Si la tomas con firmeza y la apuntas a un nuevo puerto con emoción elevada, el barco acepta el rumbo y, aunque haya olas, avanza. Por eso ahora te invito a recordar una meta que hoy te importa de verdad. No una lista de deseos abstractos, sino una escena simple que implique su cumplimiento. Y quiero que la traigas aquí sin prisa, como si pusieras una fotografía sobre la mesa, porque en unos minutos la vamos a usar. Pero antes necesito contarte por qué la mayoría fracasa en este punto. Confunden pensar con habitar. Creen que repetir una frase en la cabeza es suficiente, pero su cuerpo sigue memorizando la química del problema. De modo que la señal no tiene potencia, y cuando el mundo no responde en 2 días, se rinden y declaran que esto no funciona. Cuando en realidad lo que no funcionó fue el intento tibio, sin emoción, sin continuidad. Por eso en esta parte vamos a preparar el terreno para que, al llegar al protocolo, tu práctica sea un golpe limpio que tu biología entienda. Y si estás listo para comprometerte con esa honestidad, escribe en comentarios cuál es la escena concreta que vas a trabajar estos 7 días.
¿Y qué señal te dará tu realidad de que estás avanzando? Puede ser dormir una hora más profunda. Puede ser enviar una propuesta. Puede ser retomar un hábito que te sostiene. Dilo en voz alta, escribe, comprométete. Hubo una mujer, llamémosla Laura, que llegó exactamente al punto en el que estás, cansada de prometerse cambios que nunca cruzaban el umbral de la intención. Su atención estaba hipotecada por un relato de urgencia permanente. Cada mañana despertaba con la sensación de estar tarde para una vida que no había empezado. Y sin embargo no hacía el primer movimiento, no porque no supiera cuál era, sino porque su cuerpo se había vuelto adicto a la química de la postergación. Durante una semana decidió hacer esto que te propongo: 10 minutos al despertar y 10 al cerrar el día. Primero respiraba para sacar al sistema de la alarma, luego elegía una sola intención, en presente, específica, y la encendía con una emoción elevadora que al principio le parecía una impostura y al tercer día empezó a sentirse natural. Y desde ese estado tomaba una microacción cada día. Al día 9 abrió una conversación que llevaba meses evitando y que, paradójicamente, no era una montaña, era un escalón. Y al cruzarlo, el resto del pasillo se iluminó. No fue magia, fue coherencia. Y lo traigo ahora no para que idealices su historia, sino para que notes el patrón. Cuando sostienes el estado, tu criterio cambia, y cuando tu criterio cambia, te permites actuar en línea con lo que dices que quieres. Y el mundo, que parecía de piedra, resulta más maleable de lo que sospechabas. Si te reconoces en Laura, dilo en comentarios. Pon "me reconozco" y añade en una frase cuál será tu microacción de hoy, porque hoy es el día que cuenta. Tal vez te preguntes qué pasa con los obstáculos que parecen nacer en el camino cada vez que decides moverte, como si el universo te pusiera a prueba. Y quiero que mires esto con otros ojos. La prueba no es un castigo. Es el borde de tu vieja identidad pidiéndote confirmación. Es la oportunidad perfecta para practicar el nuevo estado en condiciones reales. Si caes, no te juzgues, reancla, vuelve al cuerpo. Recuerda que tu trabajo no es controlar los medios, es sostener el fin en forma de emoción familiar y permitir que tu sistema filtre opciones alineadas. Y aquí entra algo clave que te voy a enseñar al final y que te adelanto sin quemarlo. La gratitud antes del hecho no es un adorno ético ni una cortesía espiritual. Es la certificación energética de tu nueva identidad. Por eso funciona. Porque cuando agradeces desde el estado correcto, cierras el circuito. El cuerpo entiende que eso es real y empieza por atrás a operar en consecuencia. Y si sientes que esto resuena, dilo en comentarios con un "lo voy a practicar" y escribe en qué momento del día vas a instalar tus 10 minutos, porque la hora importa menos que la consistencia. La hora es tu ancla en el calendario, tu señal a ti mismo de que esto no es una idea, es una decisión. Hay otro ejemplo que te quiero contar porque ilustra bien el cambio de señal sin promesas irreales. Lo llamaremos Sergio. 38 años, emprendedor. Llevaba meses con la sensación de estar en un corredor eterno donde cada puerta llevaba a otra sala de espera. Dormía mal, discutía con facilidad, sentía que todo era cuesta arriba. Empezó igual que tú, con escepticismo, pero decidió darse 7 días completos. Eligió una intención modesta y medible. No quiero éxito, sino cierro una conversación que hoy evito. Respiró, encendió gratitud, memorizó esa sensación con la mano en el pecho y antes de abrir el ordenador, ejecutó la microacción del día. Al 5.º día no había llegado el gran contrato, pero llegó algo más valioso. Una estabilidad emocional nueva que le permitió tomar una llamada sin reactividad. Esa llamada, sin el viejo tono de urgencia, abrió una posibilidad que había intentado forzar 3 veces. Y aquí está el punto. La realidad te devuelve lo que eres capaz de sostener. Si sostienes prisa y miedo, te devuelve prisa y miedo. Si sostienes calma atenta y gratitud anticipada, te devuelve sincronías que tu vieja identidad no sabía reconocer. Y si todo esto te está provocando ganas de empezar ya,
Escríbelo, di, empiezo hoy y pon la hora. Porque el compromiso público es un regalo que te haces para no darle a la mente una puerta de escape. Ahora, quiero que juntes todo lo que venimos diciendo y lo sientas en el cuerpo. Porque la comprensión sin sensación no transforma. Respira lento por la nariz y, mientras lees, permite que los hombros caigan ligeramente. Suelta la mandíbula. Lleva una parte de tu atención al espacio del pecho, no para sentir algo especial, sino para estar, nada más. Y desde ahí, trae de nuevo esa escena simple que implica que tu intención ya es real. No la actúes, habítala. Y si te cuesta, no te pelees, es normal. Le estás enseñando a tu biología un idioma nuevo. Se aprende practicándolo. Por eso este recorrido necesita tu presencia completa. Y por eso la clave del final será el sello que evita que todo se evapore cuando cierres este video. Y antes de revelarla, vamos a seguir construyendo pieza por pieza. Porque así como un arquitecto no coloca el techo antes de los pilares, nosotros no vamos a precipitar el último paso sin preparar los anteriores. Y mientras avanzamos, insisto, usa los comentarios como tu diario público de compromiso. Di cómo te sientes ahora mismo en una palabra. ¿Y cuál será tu microacción al terminar? Quiero leerte. Quiero que nos leamos. Porque cuando ves a otros moverse, tu cerebro social deja de sentirse solo y la constancia se vuelve más amable. Lo que hacemos en esta parte es afinar el instrumento. Estás templando cuerdas para que la música que salga después no desafine a los dos compases. Estás recordándole a tu sistema que puede abandonar el modo supervivencia y entrar en un modo de creación, que no es euforia vacía, es claridad serena. Y esa claridad, cuando se vuelve tu estado por defecto, reduce el ruido de las urgencias inventadas y libera energía para lo que sí importa. Y esto no es autoayuda hueca, es práctica. Es respiración que interrumpe el patrón. Es intención clara que dirige la atención. Es emoción elevada que certifica la identidad. Es microacción que abre el camino. Y al final, repito, es el interruptor de gratitud anticipada el que convierte todo esto en un circuito cerrado que se retroalimenta. Ese interruptor te lo daré más adelante, en el momento exacto. Porque antes hay que aprender a sostener el silencio en el que se imprime. Y si estás conmigo hasta aquí, ya has hecho más de la mitad del trabajo. Has decidido estar. Sosténlo un poco más porque ahora vamos a hacer el puente hacia el siguiente nivel de comprensión, donde entenderás por qué la atención dispersa te deja a merced de cualquier estímulo. ¿Y cómo? Con una técnica que veremos enseguida. Podrás entrar en coherencia en menos de 120 segundos. Lo suficiente para que el resto del protocolo tenga base sólida y no se derrumbe cuando llegue la primera notificación o el primer pensamiento intruso. Y te pido que te quedes con esta frase flotando por dentro, no como un mantra vacío, sino como una declaración operativa. Mi estado es mi causa, mi día es el efecto. Si te la llevas contigo, cada vez que notes que te arrastra la antigua corriente, vas a recordar que puedes volver, que en 1 minuto y medio puedes recobrar el timón. Y cuando te dé la técnica vas a saber qué hacer con esa frase para que deje de ser poesía y se convierta en práctica. Y por favor, antes de que pasemos a esa técnica, baja al espacio de comentarios y escribe con precisión cuál será tu momento de práctica diaria y cómo medirás tus señales en 7 días. Así no solo te escucho yo, te escuchas tú, y todos, al leernos, hacemos de este lugar un campo de coherencia compartida que empuja a favor del cambio. Respira una vez más. Siente el peso del cuerpo en donde estés. Deja que el aire entre y salga sin apuro. Permite que una parte de ti sonría porque estás haciendo algo distinto a lo de siempre. Estás empezando. Y cuando uno empieza de veras, el mundo se entera. Y ahora sí, vamos a cruzar el umbral hacia el primer gesto concreto que te saca del piloto automático y te devuelve al mando. Quédate, porque lo que viene a continuación es el comienzo de la práctica que esta misma noche vas a ejecutar y que, con la llave que te daré al final, va a sellarse para que no se diluya. Seguimos. Si de verdad queremos que lo que empieces hoy se sostenga mañana y se vuelva evidente en 7 días,
Tenemos que mirar de frente el patrón que te ha mantenido repitiendo finales conocidos aunque cambies de escenario. Porque aquí no hablamos de mala suerte ni de una voluntad defectuosa. Hablamos de un cuerpo que aprendió a ser el mismo, a fuerza de memorizar emociones y pensamientos hasta que se volvieron reflejo. Hablamos de ese 95% de tu día en el que no decides tú con tu discurso consciente, sino la colección de automatismos que se activan antes de que articules una palabra. Y por eso tantas veces te escuchas decir, voy a hacerlo distinto. Y al caer la tarde descubres que tus manos eligieron lo de siempre, que tu respiración otra vez se volvió corta, que tus hombros treparon a las orejas, que tus ojos buscaron el mismo brillo anestesiante de una pantalla que promete descanso y te roba claridad. Y no es porque seas débil, es porque tu biología ama lo conocido aunque duela. Porque la familiaridad es el sustituto barato de la seguridad, cuando no has aprendido a darle a tu sistema nervioso una referencia distinta. Y ese es el primer error que vamos a corregir aquí. Vivir desde el pasado, no como calendario, sino como estado, reeditando la química de la preocupación, de la urgencia y del control cada mañana como si fuera un rito. De modo que tu cerebro ya sabe qué pensamientos vendrán, y tu cuerpo ya sabe qué postura los acompaña. Y entonces tu día no es nuevo. Es un archivo que se abre solo y que tú aceptas por default. De ahí que tantos esfuerzos se sientan pesados y tan poca transformación se vuelva real. Cuando digo vivir desde el pasado, me refiero a esa secuencia fija en la que los mismos estímulos externos disparan los mismos microgestos internos y en cuestión de minutos te encuentras caminando por una autopista neuronal tan transitada que hasta tiene señales luminosas. Te levantas, miras el teléfono, ves un mensaje, recuerdas una historia. Aparece una sensación en el estómago. Tu mente proyecta un desastre mínimo que pinta el resto del día. Los químicos del estrés se elevan lo justo para que el mundo te parezca hostil. Tu voz se acelera media octava, tu paciencia se encoge, tu creatividad se guarda en un cajón. Y lo más importante, tu capacidad de imaginar el futuro deseado desaparece, porque la energía fue vendida, gota a gota, a pagar deudas con memorias que no exigen resolución sino repetición. Y así pasas horas en un modo de supervivencia sofisticado, intentando resolver todo con la misma herramienta que lo mantiene vivo. Urgencia sobre urgencia, dureza sobre dureza, control sobre control. Y cada microdecisión tomada desde ese lugar multiplica el patrón. Por eso el mundo te devuelve las mismas caras con distintos nombres. Por eso tu día parece idéntico aunque cambies de ciudad, de trabajo o de pareja. Porque el que no cambió fuiste tú en tu estado. Y esta no es una acusación. Es la mejor noticia porque el estado sí puede cambiar y, cuando cambia, todo lo demás se reordena como si una cámara hubiese girado unos grados y por fin entrara la luz por la ventana correcta. Hay un malentendido que boicotea a casi todos en este tramo. Creen que cambiar es pensar distinto. Y entonces se dicen frases nuevas montados en un cuerpo que sigue siendo viejo. Y así la mente declara una intención brillante, mientras el corazón late como si hubiera peligro, y el abdomen se encoge como si el mundo estuviera a punto de demandarte algo imposible. Esa incoherencia es lo que apaga tu señal, porque el cerebro escucha a la emoción antes que a la oración. Y si tu emoción de base repite el lenguaje del problema, la intención se vuelve un subtítulo que nadie lee. Por eso aquí no vamos a saturarte de afirmaciones vacías. Vamos a construir un estado que soporte esas palabras para que no tengas que repetirlas como un conjuro, sino que te nazcan como un gesto natural. Y ese estado no se compra ni se delega, se practica, se memora, se vuelve familiar. Porque cuando el cuerpo reconoce una emoción elevadora como propia, deja de boicotearla como extranjera. Y a partir de ahí el 95% del día, el tramo automático, empieza a trabajar a tu favor, no porque lo hayas hipnotizado, sino porque lo has entrenado. Mira el recorrido microscópico de una mañana en la que todo te arrastra y notarás que la secuencia siempre arranca igual. Pensamiento que dispara sensación, sensación que convoca otro pensamiento de la misma familia,
cadena que se autoalimenta hasta parecer inapelable. Ahí está el pasado gobernando, sin que te preguntes si el algoritmo que corre hoy fue escrito por el tú que quieres ser, o por el tú que aprendió a sobrevivir cuando tenía menos recursos. Y aquí está el punto fino. Sobrevivir no es crear. Sobrevivir es ahorrar energía, cerrar opciones, defenderse. Por eso te sientes más cansado después de una hora de preocupación que después de una hora de trabajo concentrado, porque la preocupación abre 1000 pestañas que no resuelven nada y drenan tu señal, mientras que el trabajo concentrado desde un estado adecuado ordena tu presencia. Y no te digo esto para que te culpes por cada pensamiento. Te lo digo para que veas que hay un gesto inicial capaz de interrumpir la cascada antes de que te pierdas en ella. Un gesto que empieza en la respiración porque es la vía directa al freno biológico. Un gesto que en 120 segundos cambia tu química lo suficiente como para que la mente deje de inventar incendios y se permita pensar. Y ese gesto va a ser tu primera herramienta concreta para salir del pasado como estado. Porque sin ese primer interruptor, todo lo demás se sostiene a pulso y el pulso se agota. También necesitas ver la otra cara del mismo error, la obsesión con el cómo, como si fueras gerente de logística del universo. Ese hábito de creer que si no controlas cada canal, no mereces el resultado. Y así conviertes el deseo en una cadena perpetua de microcontroles que anulan cualquier emoción elevadora. El cuerpo entiende que hay peligro. La mente se ahoga en fatalismos. Y tú te declaras realista mientras apagas el único motor que podría mover la aguja. No es que el cómo no importe. Es que no es tu primer trabajo. Tu primer trabajo es el estado. El segundo es la dirección clara. El tercero son microacciones en coherencia. El resto llega por canales que ahora no ves y que se vuelven visibles cuando la frecuencia que emites deja de ser ruido. Si has vivido persiguiendo el cómo, como quien persigue su propia sombra, sabes de lo que hablo. Y sabes también el descanso profundo que significaría entregar esa obsesión a cambio de una práctica que te devuelva el gobierno de ti, no como renuncia, sino como estrategia. Porque cuando sueltas el control compulsivo, aparece la atención disponible para reconocer el paso siguiente, y ese paso, tomado desde un estado correcto, vale más que 100 empujones dados desde la ansiedad. Imagínate por un momento reescribiendo el arranque de tu día con una secuencia nueva que se vuelva tan familiar como lo era la antigua. Abres los ojos. Te das un minuto de respiración lenta. Sientes el peso del cuerpo como ancla. Llevas la atención a un punto de tu pecho, donde el corazón empieza a acompasarse. Permites que los hombros desciendan. Sueltas la mandíbula. Traes a conciencia una intención en presente, que no pide permiso sino que declara identidad. Convocas una emoción elevadora que la legitime. Y desde ahí, antes de abrir la puerta del mundo, tomas una microacción de 10 segundos que te alinea. Mandar un mensaje, abrir un documento, tirar una nota vieja que ataba tu mesa a un pasado que ya no quieres habitar. Parece pequeño, pero lo pequeño repetido con estado es una palanca poderosa, porque en ese minuto y medio le has dicho a tu sistema quién manda hoy. Y lo has hecho desde la fisiología hacia la mente, no desde el discurso hacia el olvido. Y ahí está la diferencia entre inspirarte y transformarte. Y sí, lo sé, la inercia del hábito te tirará del brazo, te susurrará que mañana, que hoy no pasa nada si vuelves a lo de siempre. Pero tú ya reconoces ese susurro, le conoces los dientes, y por eso vas a practicar, no como penitencia, como libertad. Ahora bien, no quiero que conviertas esta comprensión en una exigencia imposible, porque entonces, el mismo perfeccionismo que te frena, se pondrá una máscara nueva y te azotará con el látigo de no lo estás haciendo perfecto. Lo que estamos entrenando es un regreso. Regresar una y otra vez, suave y firme, al estado elegido, a la intención clara, a la emoción elevadora, a la microacción. Y cuando caigas, que caerás, vas a usarlo como gimnasio, no como juicio, porque cada regreso fortalece el circuito y acerca el día en que ese estado se vuelve tu default y ya no tiene que defenderse de nada.
Y para que ese regreso sea posible cuando el mundo te exija, vamos a darte una técnica que instala coherencia en menos de 120 segundos. Una técnica que no requiere mantras, ni velas, ni un entorno perfecto. Solo tu respiración, tu atención y tu disposición. Porque cuando el cuerpo entra en coherencia, la mente tiene permiso de seguirlo. Y entonces hablar de intención y gratitud deja de ser poesía y se vuelve ingeniería íntima. Y ahí sí, moverás piezas que creías soldadas. Permíteme cerrar esta parte con una imagen que me gusta porque saca el miedo del centro y devuelve el poder a donde corresponde. Imagina que tu día es una sala con dos interruptores. Uno enciende luz blanca clara, el otro enciende luz roja intermitente de emergencia. Si no tocas nada, tu historia dejó programado que, al amanecer, el rojo se enciende solo, por costumbre, por memoria, por lo que aprendiste a sentir como normal. Hoy vamos a darte el acceso al panel para que tú vuelvas a encender la luz blanca, no una vez, sino tantas como haga falta hasta que ese sea el encendido por defecto. Y a partir de ahí, lo que venga afuera encontrará una sala iluminada donde es más fácil elegir bien, hablar mejor, respirar antes de responder, crear en lugar de reaccionar. Ahora cruzamos al primer gesto fisiológico de coherencia, que en 120 segundos te saca del piloto automático y te devuelve al mando, para que puedas ver con tus propios ojos cómo se traduce este mapa en cambios que se tocan. Voy a invitarte a entrar en la historia de alguien que podría ser tú en cualquier detalle cotidiano. Porque lo importante no es su nombre, sino el patrón que logró revertir cuando dejó de pedirle a su viejo estado que le diera permiso y decidió instalar uno nuevo, aunque al principio le temblaran las manos. Y quiero que lo recorras conmigo como si fuera una película que ya conoces, pero con un giro que nunca viste venir. Porque ese giro es exactamente el que vamos a provocar en ti en los próximos minutos. Y no necesito adornarlo, solo contártelo con la precisión suficiente para que sientas el lugar donde se dobla la curva. Ella se llama Laura, tiene 41. Vive con la sensación permanente de llegar tarde a una vida que siempre empieza la semana que viene. Y sin embargo, la semana que viene nunca llega. Suena el despertador y antes de abrir los ojos, una vibración en la mesa de noche enciende el algoritmo de siempre. Notificación, microestímulo, recuerdo, proyección, química, postura. Y cuando se sienta en la cama ya está cansada. Mira la bandeja de entrada como si fuera un pasillo de hospital. Aplaza el correo que decidiría su mes porque le pesa el estómago. Y en su cabeza aparece un guión correcto que justifica posponerlo un día más. Respira rápido sin darse cuenta. El cuello se endurece. El ceño se pliega. El mundo se afila. Y así, llega al mediodía habiendo ejecutado a la perfección su identidad de supervivencia. Porque sobrevivir también es una destreza, solo que no construye. Y ese día, uno más en la serie de días idénticos, se encuentra con estas palabras. No porque el destino la premió, sino porque su atención resonó con lo único que de verdad estaba pidiendo ayuda. El deseo de dejar de repetirse. Y por primera vez en meses, decide no quedarse en la orilla de las explicaciones. Se sienta, silencia el teléfono, cierra la puerta y le da 10 minutos de realidad a su anhelo. En el minuto 1, cuando le pido que respire más lento de lo que la prisa le permite y lleve la atención al peso de su cuerpo como quien coloca un ancla en un puerto sacudido, su mente protesta con argumentos que conoce de memoria, que no hay tiempo, que esto no funciona, que mejor adelantar tareas, pero por debajo, como un río más antiguo que cualquier miedo, empieza a correr otra señal, la de un cuerpo que agradece ser tomado en cuenta. La mandíbula cede 1 milímetro, los hombros bajan 1 centímetro, el corazón aprovecha el gesto y desacelera una fracción. Y en ese espacio ínfimo entra aire que no había entrado en meses. Aire que no solo oxigena, organiza, no es poesía. Es fisiología obedeciendo a una instrucción clara. Y cuando ese orden incipiente aparece, le pido algo que suena a ingenuidad, pero es ingeniería. Elige una sola intención en presente que puedas medir en 7 días. No pidas el mundo en abstracto.
Declara un mundo en particular, en su caso, que el viernes a las 5 de la tarde, la conversación con su jefa esté no solo hecha sino resuelta, con un acuerdo que le devuelva dirección al proyecto que hoy está varado. Y que ese acuerdo incluya un límite sano a los correos nocturnos. Porque ser libre también es saber parar, y apenas su cerebro dibuja esa escena, el cuerpo, todavía desconfiado, intenta reaccionar con el viejo repertorio. No va a pasar, ya lo intenté, no depende de mí. Y allí coloco la segunda pieza, la emoción elevadora que legitima la intención para que no sea un rótulo pegado a una pared húmeda. Y no le pido euforia, le pido gratitud sobria, esa sensación tibia y profunda de saber que algo ya es, aunque la forma aún no se vea. Y la llevo unos segundos a habitar la escena como si estuviera ahí, no como quien se obliga a imaginar, sino como quien recuerda un futuro que por fin le pertenece. Y el cuerpo, sorprendido, encuentra la frecuencia, la reconoce apenas, exige pruebas, pero la reconoce, y ese reconocimiento es suficiente para memorizar un trazo. Y ese trazo, repetido, se vuelve firma. En los días siguientes, Laura no se convierte en una versión fluorescente de sí misma, ni el universo le pone alfombra roja. Lo que ocurre es más silencioso y más poderoso. Al amanecer no abre la ventana de la mente para que entre el huracán de siempre. Primero respira, luego regresa al pecho. Después declara en voz baja su intención en presente como quien recuerda su nombre. Convoca gratitud antes del hecho como quien firma un contrato con su identidad nueva. Y antes de que el mundo reclame, toma una microacción que quepa en un minuto y que apunte en la dirección correcta. El día 1 envía un mensaje para agendar la reunión que ha evitado. El día 2 reescribe el documento que llevaba semanas congelado con una claridad que sorprende porque el ruido bajó. El día 3, cuando el miedo le muerde el tobillo y le recuerda un error del pasado. Usa el gesto que vas a aprender hoy para regresar en 120 segundos. No se pelea con la voz que le quiere contar la tragedia. La deja hablar mientras su respiración le enseña al cuerpo que no hay incendio. Y decide desde otro lugar. El día 4 se permite dormir 40 minutos más profundo porque dejó el teléfono lejos y su sistema por fin percibió que no estaba en guerra. El día 5 llega el pensamiento de siempre: esto no es suficiente. Y entonces memoriza de nuevo la gratitud y escribe en su cuaderno 3 evidencias microscópicas de avance para cerrarle la puerta al perfeccionismo camuflado. El día 6 entra a la reunión con una serenidad que su jefa percibe antes de que hable. Pone el límite sin rigidez, propone el plan sin súplica, escucha sin tragarse el veneno. Y al salir, en el pasillo, se descubre llorando un llanto limpio que no es tristeza. Es el alivio exacto de alguien que por fin sintió que estaba a cargo de su señal. Y al día 7, cuando mira su semana hacia atrás, encuentra números en lugar de opiniones. Durmió mejor, entregó sin sobretiempos, no huyó de la conversación clave, y no porque el mundo fuera amable, sino porque ella dejó de tratar a su mundo interno como un enemigo al que había que vencer. Te cuento esto así de despacio porque la lentitud precisa es la que condensa la fuerza. Quiero que notes dónde se dobló la curva y que lo reconozcas en tu propio mapa. El pliegue no apareció en la sala de reuniones. Apareció en el minuto 1, cuando decidió respirar antes de reaccionar. En el minuto 2, cuando eligió una sola intención medible en 7 días para evitar el espejismo del deseo infinito que no aterriza. En el minuto 3, cuando convocó una emoción elevadora que el cuerpo pudiera aceptar. En el minuto 4, cuando ancló con una microacción que, por pequeña que fuera, la colocara en coherencia. Y en el minuto 5, cuando, ante la duda inevitable, eligió la gratitud antes del hecho no como cortesía, sino como sello. Y quizás ahora te descubres pensando que su contexto no es el tuyo, que sus obstáculos son otros, que tus cadenas son más pesadas. Y no te voy a contradecir porque no necesito convencerte. Lo que necesito es que te des 7 días de honestidad con el método para que seas tú quien argumente a favor del cambio con la evidencia en la mano. Y si te vibra esta posibilidad, dímelo en los comentarios con una frase simple.
estoy dentro. Y escribe cuál será tu escena medible de 7 días. Porque comprometerte en público es una forma de equilibrio. Tu palabra, tu cuerpo, tu comunidad. Y cuando alguien te lea, el espejo social hará su parte. Hay una objeción que surge aquí con frecuencia y que conviene desactivar antes de que te robe el impulso. Todo esto suena bien, pero yo ya probé meditaciones y no funcionó. Y lo entiendo, porque a muchos les enseñaron a sentarse a pensar positivo desde un cuerpo en guerra. Y así ninguna herramienta aprende. Y lo que estás aprendiendo ahora es otra cosa, es un orden. Primero la fisiología, luego la intención, luego la emoción, después la microacción, al final, el sello. No es dogma, es secuencia. Y la secuencia importa tanto como el contenido, porque si cambias el orden, tu sistema lo siente artificial, y lo artificial se abandona. En cambio, cuando lo haces en la secuencia adecuada, el cuerpo dice sí, y un cuerpo que dice sí allana el camino a una mente que dice, por fin puedo. Y si hay dolor, si hay pasado, si hay cansancio, no lo negamos. Lo abrazamos en los primeros segundos. Y precisamente por eso, la práctica es más valiosa. Porque no te pide negar nada. Te pide instalar una señal nueva en medio de lo que hay y sostenerla lo suficiente como para que despliegue su propia evidencia. Quiero que notes también un detalle que a menudo los atajos ignoran. La microacción no es un premio por sentirte bien. Es parte del método que instala realidad. Por eso Laura no esperó a sentirse perfecta para enviar su mensaje. Lo envió desde la serenidad suficiente, aunque quedaran restos de duda. Y fue ese gesto el que enseñó a su sistema nervioso que la emoción elevadora sí tiene consecuencias fuera de la cabeza. Y a partir de ese aprendizaje, tus días ya no son una teoría, son una escuela. Y lo que hoy parece pequeño se convierte en un acumulado que en 2 semanas hace que te mires al espejo y te sorprenda un brillo discreto pero inconfundible en los ojos. El brillo de quien dejó de mendigar permiso a un pasado que ya no gobierna. Y si esa idea te provoca un calorcito en el pecho, escríbelo. Quiero leerte. Quiero que nos leamos. Quiero que otros te lean y se animen. Porque cuando uno se mueve, otro recuerda que puede. Y esa es también la física de la resonancia. Hasta aquí te he contado la cara humana del cambio para que veas que no es un eslogan. Ahora toca ponerle fundamentos sin tecnicismos inútiles. Porque si comprendes de manera sencilla qué está pasando en tu organismo cuando respiras, cuando enfocas, cuando sientes gratitud antes del hecho, y por qué eso altera la conversación entre tu corazón y tu cerebro, hasta volverlos un equipo en lugar de 2 jefes peleándose el mando. La práctica se hace más fácil. Aparece la disposición, disminuye la resistencia, y tu mente racional deja de ponerse en medio a reclamar justificaciones. Y eso es exactamente lo que viene ahora. El puente natural hacia la explicación clara de cómo tu atención sostenida, tu respiración consciente y tu emoción elevadora generan coherencia en menos de 120 segundos y preparan el terreno para que la intención deje de ser un deseo y se vuelva estado. Cruzamos juntos y al final de ese puente, tendrás en tus manos no una promesa sino una herramienta que esta noche vas a usar para empezar a escribir una semana distinta. Para comprender por qué esos pequeños gestos que ya has visto empiezan a mover piezas grandes sin exigirle al universo una coreografía imposible. Necesitamos iluminar, con un lenguaje sencillo y sin tecnicismos vacíos, lo que le ocurre a tu organismo cuando respiras de cierto modo. Sostienes la atención en un punto preciso y enciendes una emoción elevadora que valida una intención clara, porque no estamos hablando de imaginar por imaginar. Estamos hablando de reconfigurar el diálogo entre mente y cuerpo, hasta que ambos dejen de arrastrarse en direcciones opuestas y empiecen a empujar juntos hacia el mismo lugar. Y ese lugar es un estado de coherencia en el que tu sistema nervioso autónomo se estabiliza lo suficiente como para que la parte de ti que decide pueda tomar el mando sin pelear. De modo que lo que antes se vivía como una batalla ahora se traduce en disponibilidad, en espacio interno, en energía que vuelve. Y quiero que lo veas con detalle para que, cuando hagas la práctica esta misma noche,
entiendas por qué funciona y puedas atravesar la incomodidad inicial con la certeza de que no estás fingiendo, estás entrenando. Cuando sostienes una respiración más lenta y profunda de lo que la prisa exige, cuando permites que el aire entre por la nariz, descienda suavemente y salga con una cadencia que respeta los tiempos del cuerpo y no los del miedo, estás enviando una señal directa a ese piloto que se encarga de latidos, tensiones, digestión, temperatura y vigilancia. Una señal que dice no hay incendio. Una señal que, repetida durante 1 minuto y medio, cambia la química suficiente como para que el corazón deje de sonar como alarma y empiece a sonar como metrónomo. Y ese metrónomo, cuando encuentra su ritmo, le ofrece al cerebro una pauta clara, un pulso ordenado que la mente reconoce y acompasa. Así, el ruido baja, la corteza que planifica puede volver a hacer su trabajo y la atención, que estaba secuestrada por 1000 pestañas abiertas, vuelve a casa. Y es allí donde aparece la primera ventana de oportunidad. El instante en el que puedes elegir deliberadamente qué quieres pensar y, lo más importante, qué quieres sentir. Porque sin esa ventana todo intento de pensar diferente es como gritarle instrucciones a un caballo desbocado. Pero con esa ventana el caballo baja el cuello, acepta la dirección y el camino se vuelve transitable. Ahora, cuando en ese mismo terreno despejado traes una intención en presente que no pide permiso sino que declara identidad, no estás jugando a la retórica, estás dándole a tu sistema una coordenada, un norte que organiza. Y si a esa coordenada le inyectas una emoción elevadora, no como performance histérica, sino como gratitud sobria que reconoce como hecho lo que aún no se ve, entonces ocurre otro fenómeno igual de concreto. Tu cuerpo empieza a memorizar un sabor distinto y a preferirlo, porque el cuerpo aprende por repetición y por carga emocional, y cuando asocia una intención clara con una sensación buena, suelta su apego a la vieja química del problema, no de golpe, no con fuegos artificiales, sino con la lealtad silenciosa de lo que se practica hasta que se vuelve natural. Y cuando eso sucede, las conexiones que sostenían el circuito de la preocupación pierden monopolio, se debilitan por desuso, mientras brotan y se refuerzan rutas nuevas que sostienen el estado creador. De ahí que, a los pocos días, tu primera reacción ante un reto deje de ser contracción y pase a ser un pequeño espacio de elección. Todo esto tiene otra dimensión que te conviene abrazar porque te pone en el asiento del conductor, sin convertirte en un controlador compulsivo. Tu corazón y tu cerebro no son dos cajas separadas que se ignoran, conversan todo el tiempo, y esa conversación tiene calidad. Puede estar llena de interferencias, como una llamada con mala señal, o puede volverse clara, como una frecuenciación limpia donde ambos se entienden con pocas palabras. Y cuando la respiración, la atención y la emoción elevadora se encuentran en el mismo punto, esa línea se despeja, lo que llamamos coherencia, empieza a estabilizarse y entonces, la intención no tiene que luchar contra la biología, cabalga sobre ella. Por eso te pido que no te saltes los primeros segundos de la práctica ni conviertas la gratitud anticipada en un gesto decorativo, porque son los microdetalles los que cambian el tono de la conversación interna, y ese tono, cuando se asienta, determina mucho más de lo que crees tus elecciones, tus palabras, tu postura, tu manera de mirar a alguien a los ojos y pedir lo que necesitas. Quisiera que imaginaras la mente como un jardinero que, si no presta atención, riega por defecto las plantas del miedo porque son las que más gritan, las que más sed dicen tener, las que han extendido raíces por todas partes. Y que este proceso del que hablamos se parece a cambiar el riego de esas plantas a otras nuevas que aún son pequeñas, y por eso parecen frágiles, pero que con riego diario, aunque sea breve, empiezan a crecer, a ocupar territorio, hasta que un día descubres que el jardín ya no está dominado por la maleza de siempre, sino por flores que no sabías cultivar. Y ese día no llega por misterio, llega por práctica. Así que cuando te resistas, cuando la voz antigua quiera convencerte de que 3 días no alcanzan para tanto, vas a recordar que tu trabajo no es discutir con la voz,
Tu trabajo es regar. Y regar en nuestro lenguaje significa respirar, declarar, sentir, actuar, agradecer, cerrar el circuito y volver a empezar cuando sea necesario, como hace todo buen jardinero que confía en las estaciones, en su constancia y en la vida que empuja desde abajo. Quiero darte otra imagen que te sirva cuando el mundo te pida pruebas inmediatas y tú sientas el impulso de abandonar. Imagina que toda tu biografía emocional está compuesta por surcos, como senderos en la tierra que se han vuelto profundos de tanto pasar por ahí. Y que lo que estás haciendo ahora, con cada práctica, es abrir un sendero nuevo al costado. Al principio incómodo porque las piedras molestan y parece que el pie no encuentra apoyo. Pero con cada paso se va aplanando. Con cada día se vuelve más evidente. Y un martes cualquiera, sin trompetas, descubrirás que tu pie giró hacia el nuevo sendero sin que tuvieras que obligarlo. Ese es el día en que una conversación difícil se hace con calma, en que un correo importante se envía sin drama, en que el no que debías decir sale de tu boca sin herir y sin herirte. Ese es el día en que el pasado deja de dictar tu presente, no porque lo hayas borrado, sino porque has elegido otro surco para que tu energía circule. Y todo el cuerpo lo celebra aflojando las alarmas que gastaban tu vida en defenderte de fantasmas. Si todo esto resuena, te pido algo concreto que convierte el video en un pacto contigo mismo y con los demás. Desciende a los comentarios y escribe, con la mayor honestidad y precisión que puedas, ¿qué vas a medir en los próximos 7 días para saber que tu estado está cambiando? Si será la profundidad del sueño, si será el tono con el que inicias una conversación, si será la microacción que hoy mismo ejecutarás, dilo y ponle horario. Declara que lo harás al despertar o antes de dormir. Declara que apagarás las notificaciones por 10 minutos. Declara que hoy vas a cerrar el circuito con gratitud anticipada, aunque la mente pida ver para creer, porque escribirlo es un gesto de anclaje, es moverlo del aire a la tierra, es invitar a otros a que te acompañen. Y ya sabes que cuando uno se mueve, otro recuerda que puede. Así que hazlo ahora. Escribe, empiezo hoy. Escribe tu escena medible, escribe tu microacción. Y déjanos leerte para que este espacio sea también un campo de coherencia que te sostenga cuando al tercer día la inercia te susurre que lo dejes. Ahora que ves con claridad por qué funciona y cómo se instala en tu fisiología, vamos a trazar, sin perder la profundidad que estás sosteniendo, el mapa de transición del yo predecible al yo creador. Un mapa que no niega tu historia pero la pone a trabajar para ti, que te muestra paso a paso cómo interrumpir el programa, cómo instalar una dirección que tu cuerpo pueda aceptar, cómo encender la emoción que la convierte en identidad y cómo sostenerla el tiempo suficiente para que sea natural, porque lo que sigue ya no es solo entender, es atravesar, es caminar ese puente con nombre y apellido. Y al final, cuando las piezas estén alineadas, te entregaré la llave que sella el circuito para que no se diluya con la primera duda. Seguimos adelante. Y mientras cruzamos, recuerda esta frase no como un adorno, sino como una decisión operativa que podrás repetir cuando notes que te pierdes. Mi estado es mi causa y mi día es el efecto. Y desde esa certeza entramos juntos en el siguiente tramo. Y si ya comprendiste por qué la fisiología abre la puerta y por qué la emoción correcta legitima la intención hasta convertirla en identidad practicable, ahora te voy a llevar de la mano a la primera herramienta concreta que en 120 segundos te saca del piloto automático y te devuelve al mando, no como un truco esotérico, sino como una maniobra de precisión que alinea respiración, atención y corazón, para que el cerebro deje de correr detrás de fantasmas y te obedezca. Y quiero que la vivas aquí mismo conmigo, para que tu cuerpo no la archive como teoría, sino como experiencia reconocible a la que puedas volver hoy, mañana y todos los días durante una semana, hasta que empiece a aparecer sola cuando la necesites. Porque lo que vamos a instalar es un reflejo nuevo. Ante el tirón del viejo programa, vuelves al centro, no a pelear, no a racionalizar, vuelves a ordenar. Y desde ese orden piensas,
sientes y actúas. Si estás en un lugar seguro, si puedes darte estos minutos completos, te invito a acomodarte como si estuvieras a punto de escuchar la verdad que te faltaba. Pies en el suelo si estás sentado. Espalda lo bastante erguida como para que el pecho tenga espacio. Hombros que caen apenas. Mandíbula que deja de apretar los dientes. Manos relajadas. Ojos abiertos o cerrados según prefieras, pero con la intención de que todo tu cuerpo entienda que no hay prisa, porque cuando el cuerpo entiende eso, el corazón baja su tambor de guerra y la mente puede escuchar. Vamos a empezar por domesticar el aire, porque el aire es el mensajero que llega a todas partes sin pedir permiso. Inspira suave por la nariz mientras cuentas muy despacio hasta 4, como si cada número fuera un peldaño hacia adentro. Siente cómo se eleva apenas la parte baja del abdomen sin forzarla. Sostén el aire un instante corto que no te incomode. Apenas un segundo que le dice al sistema, aquí mando yo. Y suelta por la nariz o por la boca en una exhalación que dura más que la inhalación. Una salida larga y tranquila que podrías contar hasta 6 o hasta 8 si no hay esfuerzo. Porque el secreto aquí no es la cifra, es la proporción. Entrar con calma, salir aún más despacio y repetir esa ola durante 1 minuto y medio, como quien pule un cristal empañado hasta ver a través, si te ayuda. Posa la mano abierta sobre el pecho para darle al corazón una señal táctil, o déjala sobre el abdomen para recordarle al diafragma que sueltos es mejor. Y mientras el aire entra y sale con esta cadencia, afloja apenas el entrecejo como quien borra una arruga de pensamiento. Deja que la garganta sienta espacio. Imagina que la parte de atrás de los ojos respira también, y que cada exhalación es una respuesta del cuerpo que dice entendido. Si aparece la mente con su lista de urgencias, no la expulses como si fuera un intruso. Recíbela como recibes a un niño que toca tu manga mientras hablas. Le dices te veo, ahora no, y lo dejas a un lado sin pelear, porque pelear es volver a encender la alarma, y lo que quieres es afinar el metrónomo. Y para eso vas a sostener la atención en un punto simple que no requiera esfuerzo. Puede ser la sensación del aire acariciando la entrada de tus fosas nasales. Puede ser el peso de tu cuerpo sobre la silla. Puede ser el contacto de la mano con el pecho. Elige uno y mantente ahí cada vez que divagues, volviendo con amabilidad pero con firmeza, como quien guía a un caballo noble que quiere desviarse al prado. Vuelves una y otra vez, hasta que algo en ti, sin fanfarria, acepta el liderazgo. En este segundo minuto, cuando la exhalación ya es más larga que la inhalación y el pulso empieza a obedecer, quiero que posiciones tu atención justo detrás del esternón, en el centro del pecho. No para fabricar algo raro, sino para permitir que ese lugar marque el ritmo de la película. Y desde ahí vas a convocar, sin teatro, el recuerdo de una emoción elevadora pequeña y honesta que tu cuerpo conozca. Puede ser gratitud por un gesto mínimo, la risa de alguien querido, el rayo del sol de esta mañana en tu cara, la sensación de estar a salvo en una cocina con alguien que te quiere, o incluso la belleza breve de una música que te partió en dos un día. Tráela como quien calienta una taza de té entre las manos y deja que ese calor vaya impregnando lo que eres ahora mismo sin forzarlo. Si no aparece enseguida, no te maldigas. Sostén la respiración, sostén la atención y permítete imaginar que esa emoción es real, aunque todavía no arda, porque el cuerpo aprende a creer por repetición. Y hoy estás empezando. Mientras esa emoción se asoma, no olvides que no estamos buscando euforia, estamos buscando coherencia, que se siente como una quietud viva, como si por fin estuvieras en el centro de tu habitación interior con las ventanas abiertas y el aire circulando. Y desde ese centro vas a declarar, en tu mente o en voz baja si puedes, la intención que elegiste para estos 7 días, no como una súplica, como un reconocimiento. Di estoy teniendo esta conversación con calma y precisión. Y salgo con un acuerdo claro. Di estoy durmiendo con profundidad renovada y mi cuerpo recuerda descansar,
Di estoy enviando la propuesta hoy con la claridad que antes me faltaba, y siente, aunque sea 1 milímetro, cómo ese enunciado se apoya en la emoción que estás sosteniendo. No es una frase flotando en el aire, es una piedra colocada en el cauce correcto. Y cuando la frase y la emoción quedan engarzadas por unos segundos, ocurre ese clic silencioso que buscábamos. El cuerpo reconoce una nueva firma química y la etiqueta como propia, y en ese instante, por pequeño que sea, has abierto un surco distinto, uno que mañana será más fácil pisar. Quiero que te quedes aquí un poco más, con el aire entrando a 4 y saliendo a 6 u 8, con la atención en el centro del pecho, con esa gratitud sobria dibujando el contorno de tu intención. Porque lo que estás haciendo es enseñar a tu sistema nervioso a no saltar. Estás practicando que la primera respuesta no sea la huida, ni el ataque, ni el congelamiento. Estás entrenando una disponibilidad que te permite elegir. Y mientras te quedas, escucha cómo el pensamiento cede 1 metro y un aroma de claridad aparece. No necesitas aprovecharlo ahora con una lista de tareas, solo reconocerlo. Porque cuanto más lo reconozcas aquí, más fácil será volver a él en medio del día. Y cuando el cuerpo entienda que puede, vendrá contigo sin que tengas que arrastrarlo. Al terminar estos 120 segundos, antes de abrir la puerta del mundo, regálate un cierre que ancle. Inclina apenas la cabeza como si sellaras un pacto contigo mismo. Suelta una exhalación más larga todavía. Y elige una microacción que puedas ejecutar en menos de 1 minuto y que sea coherente con tu intención. Puede ser escribir el asunto de ese correo y dejar el borrador abierto. Puede ser pedir esa reunión con 2 líneas. Puede ser poner la alarma de la noche para repetir esta práctica. Puede ser sacar de tu vista el objeto que te distrae siempre. Lo que sea que abra camino, hazlo ahora o anótalo con hora exacta. Porque cuando el gesto mental se convierte en gesto físico, el circuito se cierra mejor. Sé que al principio te parecerá que 2 minutos no bastan para domar una tormenta. Pero aquí el objetivo no es hacer desaparecer el mundo, es estabilizar tu barca para navegarlo. Y te prometo que si repites esto al despertar y antes de dormir, y si cada vez que te asalte la ola, detienes el impulso de reaccionar, y vuelves a estas respiraciones, y vuelves a esta emoción, y recuerdas tu enunciado en presente, y eliges una microacción que lo honre, en 7 días tendrás pruebas que la mente crítica respeta. Dormirás distinto, hablarás distinto, te mirarás con un respeto nuevo. Y desde ahí será más fácil sostenerlo 2 semanas y 1 mes, porque lo difícil es iniciar. Lo difícil es tolerar la incomodidad del cambio cuando el viejo yo grita más fuerte. Pero una vez que el nuevo estado prueba su poder, el viejo se queda sin argumentos. Y entonces aparece lo que llevaba años queriendo entrar y no encontraba puerta. Si este ejercicio te produjo aunque sea un grado de calma y foco, baja ahora a los comentarios y escribe "lo sentí" y voy a repetirlo a tal hora. Y añade cuál fue tu microacción de cierre, porque contarlo no es exhibirte, es anclarlo. Y cuando otro te lea, su cerebro social dirá "yo también puedo". Y así empezamos a crear un campo donde la constancia pesa menos. Has aprendido la primera maniobra, la que te rescata del borde y te devuelve al centro en 120 segundos. Y tal vez ahora te preguntes cómo evitar que el resto del día diluya esta claridad. Cómo convertir estos instantes en una dirección que se sostenga cuando los correos entren, cuando alguien te parle en mal tono, cuando la noticia de última hora quiera alquilar tu amígdala por la tarde. Y ahí es donde la secuencia se vuelve mapa diario. Ahí es donde integramos esta coherencia a una estructura mínima de mañana y noche, que hace de tu práctica un hábito y no un accidente. Ahí es donde colocamos la intención con métrica de 7 días sobre el riel correcto y la acompañamos de gratitud antes del hecho para cerrar el circuito. Y de microacciones tan pequeñas como innegociables que le digan al cuerpo cada día, vamos en serio. Y eso es exactamente lo que viene, porque ahora que tu barca sabe dónde está su quilla, vamos a trazar la ruta de navegación completa, para que no vuelvas a perderte en el mismo banco de niebla, y para que, al final de este tramo,
te entregue la llave que termina de sellar el sistema para que no se te escape entre los dedos. Cuando tu mente pida garantías, seguimos adelante y mientras avanzamos, recuerda por dentro como una consigna que te orienta incluso si hay ruido. Vuelvo al centro en 2 minutos. Declaro en presente. Siento gratitud antes del hecho. Hago la microacción ahora. Y desde ahí, la siguiente parte se abre sola. Este es el punto en el que puedes cerrar el video como cierran los que realmente cambian de vida. No con una promesa flotando, ni con una explosión de motivación que dura lo que dura un aplauso, sino con una decisión íntima, medible, escrita y ejecutada hoy. Porque si algo has sentido en el cuerpo a lo largo de este proceso, aunque haya sido 1 milímetro, ya sabes que no se trata de creer ciegamente, sino de practicar con precisión. Así que te voy a pedir que tomes ese impulso y lo conviertas en un acto ahora mismo. Cierra los ojos un segundo. Respira como te enseñé. Deja que la exhalación sea más larga. Lleva tu atención al centro del pecho y declara en presente la escena que vas a habitar durante 7 días. Siente una gratitud sobria por eso que ya es verdadero en tu conciencia, aunque todavía esté madurando en tu mundo. Y cuando abras los ojos, ve directo a los comentarios y escribe con claridad lo que vas a hacer. Empiezo hoy. Tu intención exacta y la microacción que vas a ejecutar en los próximos 3 minutos. Con hora. Porque tu palabra escrita ancla tu estado. Te hace responsable de ti y, sobre todo, le recuerda a tu mente que ya no eres espectador, sino causa. Si este contenido te sirvió como una mano en la espalda para avanzar un paso más, y si notaste que la combinación de respiración, enfoque y gratitud antes del hecho te dio un borde de coherencia que no venías encontrando, entonces suscríbete ahora mismo y activa la campana, no por cortesía conmigo, sino por compromiso contigo. Porque en los próximos días voy a subir la continuación de este protocolo, con variaciones específicas para mañana y noche, con frases guía para sostener la intención cuando la duda regrese, con ejemplos reales de quienes ya están aplicando esto y con una práctica de cierre que te va a ayudar a dormir como hace tiempo no duermes. Y si no te suscribes, la inercia de la vida hará su trabajo y te robará el hilo. Suscribirte es decirle a tu biología, esto continúa. Es tenderte el puente para no perder el ritmo justo cuando empieza a aparecer evidencia. Quiero leerte, quiero que nos leamos, porque cuando uno escribe que empieza, otros recuerdan que también pueden, así que baja y deja tu declaración con nombre. Y país si quieres, di que vas a medir en 7 días, di cuál será tu microacción de hoy, di a qué hora vas a repetir la práctica de los 120 segundos. Y si te nace, cuéntanos en una frase cómo se sintió tu cuerpo mientras respirabas aquí. Eso multiplica la señal, construye comunidad y convierte este espacio en un campo de coherencia que sostiene cuando la duda golpea a mitad de semana. Además, si ya aplicaste el método y algo se movió, una conversación que por fin tuviste, un correo enviado sin drama, una noche de descanso más profundo, un no puesto con calma. Vuelve y cuéntalo, porque tu evidencia no es vanidad, es servicio, y se vuelve el espejo exacto que otro necesita para no rendirse. Voy a dejarte con esta consigna que te acompaña al cerrar la pantalla para que lo de hoy no se evapore en el ruido de la tarde. Vuelvo al centro en 2 minutos, declaro en presente, siento gratitud antes del hecho, ejecuto una microacción ahora, repito esta secuencia mañana y la sostengo 7 días. Y cuando pases por aquí y veas la siguiente entrega, ya tendrás un cuerpo más dispuesto, una mente más dócil y un resultado que contarte a ti mismo con el respeto que estabas esperando. Suscríbete, activa la campana y escribe tu compromiso abajo. Que tu comentario sea la primera piedra de la semana nueva que empiezas hoy. Y si este video te encontró en el momento justo, compártelo con esa persona que te vino a la mente, no para convencerla, para invitarla a respirar contigo. Porque no hay transformación más honesta que la que se multiplica en silencio, mientras cada uno hace su parte. Así que respira una vez más. Siente el peso del cuerpo. Deja que los hombros bajen.
Permite que una parte de ti sonría porque has decidido moverte. Y ahora sí, ve a los comentarios y escribe. Empiezo hoy, con tu intención y tu microacción. Suscríbete y activa la campana para no perder el hilo. Y recuerda que este no es el final, es el comienzo de 7 días que van a enseñarte que cuando cambias tu estado, lo demás no tiene más opción que reordenarse. Te leo ahí abajo y nos vemos en la siguiente práctica.